Muy buenos días a todos, muchas gracias, agradecemos ampliamente su presencia. Sean bienvenidos a la Cátedra Gustavo Aguirre Benavides. Antes de comenzar me gustaría mencionar unas palabras sobre esta persona, saber por qué estamos aquí. Hablemos de don Gustavo Aguirre Benavides, don Gustavo como le decían de cariño, o el sabio de los cactus como también le llegaron a decir. Él fue un botánico nacido en Parras de la Fuente, acucioso investigador y eminente científico. Estudió una gran variedad de plantas con especial atención en las propia de las zonas áridas y semiáridas. Un reconocimiento a su labor como botánico es que dos especies de cactáceas llevan su apellido, la Acaragma aguirreana y Gymnocactus aguirreanus. Don Gustavo Aguirre Benavides fue un protector incansable del medio ambiente y sus recursos naturales. Realizó importantes estudios sobre la hidrografía de Parras. Es por eso también el gran reconocimiento que esta cátedra de la universidad lleve su nombre. Mencionemos ahora el objetivo de esta cátedra. El objetivo de los aquí reunidos pues es conocer la situación actual que guarda el recurso hídrico en el estado, con el propósito de identificar algunas estrategias y líneas de acción necesarias para garantizar su uso sustentable. Muy bien, vamos a dar una cordial bienvenida al coordinador de la unidad Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila, el maestro Julio Saucedo Zul. Por favor, un aplauso. Asimismo, damos la bienvenida a la maestra Graciela Hernández Gómez, coordinadora de la Agenda Universitaria Ambiental. Y por último, en representación del rector, el ingeniero Jesús Salvador Hernández Vélez, nos acompaña el doctor Luis Gutiérrez Flores. Ok, cedemos la palabra al maestro Julio Saucedo Zul. Ok, muchas gracias. Permítanme. Pues, bienvenidos a todos a estas charlas que les sirven a la universidad. Agradezco mucho a la maestra Graciela Hernández, encargada de la Agenda del Medio Ambiente de nuestra universidad, por invitarnos. Al doctor Luis Gutiérrez, director de planeación, también agradezco mucho por venir a darse cuenta de la importancia de los trabajos que realiza nuestra universidad en todos los ámbitos. Y bueno, pues yo también quiero decirles de parte del rector que él está también muy emocionado y para él es uno de los ejes principales que nosotros nos aboquemos al estudio sobre el medio ambiente. Quiere él mandarles decir que también cuenten con todo su apoyo. Lo vuelvo a decir, la cultura del medio ambiente sin duda alguna es importante para todos nosotros los universitarios. Bueno, y voy a dar una introducción de lo que vine platicando en estos días con la maestra Graciela. Y miren, preocupados por impulsar una cultura ambiental entre los residentes de Coahuila, se crea la Cátedra Gustavo Aguirre Benavides como una estrategia académica coordinada por 3 instancias que permiten la integración de sectores fundamentales para incidir acertadamente en la problemática ambiental del Estado. Estas 3 instancias es la Universidad Autónoma de Coahuila, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, la CONACYNTLA, y la Secretaría del Medio Ambiente. Esta iniciativa tiene como propósito principal establecer el espacio de reflexión, análisis y discusión en torno a la importancia que tiene el ambiente para la vida de las personas, su problemática y sus posibles soluciones, a fin de formar ciudadanos informados y responsables en dicho tema.
En el marco de la cátedra se seleccionó el tema El agua, en el que se desarrolla como panel los acuíferos de Coahuila, mediante conferencias, las cuales estarán basadas en visiones y perspectivas del agua. El objetivo importante de esta reunión, profesores, es conocer la situación actual sobre el recurso hídrico en el Estado, con el propósito de identificar algunas estrategias y líneas de acción necesarias para garantizar su uso sustentable, así como promover en el docente universitario el cuidado del medio ambiente, lo que permita generar una línea de investigación en el área para contribuir a resolver problemas en nuestro estado, principalmente en el tema del agua. La universidad les agradece infinitamente su participación y su tiempo por divulgar y difundir temas que aquejan y preocupan sobre el medio ambiente. Cuenten con todo el apoyo, ya que es importante para todos los universitarios tener una responsabilidad sobre los recursos de la naturaleza que nos emanan. Pues muchas gracias, y la verdad créanme que la Administración Central está a sus órdenes. Asimismo, cedemos la palabra al doctor Luis Gutiérrez Flores, al cual le pedimos que inaugure nuestra cátedra Gustavo Aguirre Benavides. Muchas gracias. Buenos días. Me da mucho gusto saludar a colegas, profesores, investigadores de distintas facultades, de la Unidad Saltillo sobre todo. Veo aquí amigos de jurisprudencia, de la Facultad de Ciencias Químicas, de la Facultad de Economía, gente de sistemas también. Entonces, de matemáticas, por supuesto, de físico-matemáticas. ¿Sí? Aquí mi amigo Julio no me dejó pasar la omisión. Muy bien. Pues bienvenidos todos, bienvenidos a este espacio, a este, digamos, lugar donde concurrimos a dialogar entre expertos acerca del tema relevante que son, en este caso, los acuíferos de Coahuila. Y en un marco más general, pues yo creo que estamos honrando la memoria de don Gustavo Aguirre Benavides con este tipo de actividades. En ese sentido, yo reitero, como dijo mi amigo el coordinador, reitero el apoyo a la Administración Central. Creo que tenemos que intensificar esta clase de actividades que redundan en un bien que trasciende justamente a la Universidad Autónoma de Coahuila. También reciban un saludo afectuoso del señor rector y ojalá que los trabajos de esta cátedra del día de hoy sean de provecho para todos. Quiero también aprovechar el uso de la voz para agradecer desde luego la presencia del coordinador, el maestro Julio Saucedo, de la maestra Graciela Hernández de la Agenda Ambiental, de los colaboradores de la Agenda Ambiental de la Universidad Autónoma de Coahuila, que pues todavía ahí dependen de la Dirección de Planeación, entonces estamos muy al tanto de las actividades que ellas realizan. Y en ese sentido también creo que tenemos que avanzar a meterle un poquito más de galleta en términos de recursos para poder tener justamente la cátedra funcionando como debe ser, tal cual, para poder tener proyectos de investigación que deriven en resultados que podamos nosotros aplicar en lo que nos rodea, pues, en general. Entonces, de eso estaremos platicando seguramente en los siguientes días. Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy a pedir que se pongan de pie un ratito nada más, siendo las 9:11 de la mañana de este día 20 de septiembre de 2018. Declaro inaugurados los trabajos de la cátedra Gustavo Aguirre Benavides, en esta ocasión refiriéndonos al tema de los acuíferos en Coahuila. Que sea de provecho para todos y que sea muy exitoso el trabajo de esta mañana. Entonces, felicidades y buenos días a todos. Tomamos asiento, muchas gracias. Para dar comienzo con las actividades, invitamos al maestro Roberto Torres que pase al frente con la presentación del proyecto Okuma. Un aplauso, por favor.
Buenos días. Vengo de parte del Observatorio Coahuilense Universitario del Medio Ambiente, que es una iniciativa que nació ya hace 4 años más o menos. Varios maestros de diferentes facultades nos empezamos a trabajar en diferentes situaciones con el medio ambiente, y pues en algún momento la maestra Graciela tuvo bien la fortuna de conocer a varios de nosotros que estábamos trabajando, y dijo, bueno, ¿por qué no mejor no trabajar juntos? De ahí nace la primera intención de trabajar juntos, y después dijimos, bueno, hay mucha gente que trabaja en cuestiones de medio ambiente y no nada más por salud, no nada más por las cuestiones de estar buscando las plantas, de estar viendo el clima y demás, sino está desde la economía, desde lo social, desde yo creo que todos los ámbitos que tenemos en nuestra universidad se pueden ver las cosas desde las leyes. Hemos trabajado con gente de leyes, con gente de arquitectura, gente de trabajo social, como decía ahorita, de psicología, y entonces dicen, ¿por qué no formar una agrupación que trate de integrar todas estas cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente? Ha tenido sus altas y sus bajas aquí en el observatorio. A veces nos dicen, sí, adelante, empiecen a trabajar, a veces espérense un poco, como son todos los procesos cuando se crea una agrupación nueva. ¿Y qué es lo que les queremos presentar ahora? Pues bueno, ya un poquito más en forma y en formación, el observatorio. Me quisiera que pusiéramos el objetivo general, por favor, para mostrarlo. Y es básicamente lo que queremos es tener una institución que pueda ser ese centro o ese lugar en donde se puedan tener los datos y se pueda proveer la información acerca de cómo el estado, bueno, la localidad de Saltillo y el estado de Coahuila está con respecto a las cuestiones medioambientales. Hace ya 2 años más o menos, tuvimos un foro aquí fronterizo sobre, le llaman infraestructura verde, donde se vieron miles de cosas. Les soy sincero, aquí en Saltillo no he visto ningún resultado de eso de infraestructura verde. Se habló muy bonito de cómo se debe construir, cómo se deben de hacer los camellones, cómo se pueden captar las aguas pluviales, en fin, miles de cosas, pero aquí en Saltillo yo no he visto algún cambio. Es más, me atrevo a decirlo, dentro de la universidad apenas se están viendo esos cambios de lo que se llama infraestructura verde. Y Saltillo y Coahuila es uno de los estados que está en esta cuestión de infraestructura verde. Entonces lo que nosotros buscamos, o lo que Locuma busca, es poder tener todas esas informaciones de investigaciones que se realizan desde cualquier ámbito, desde cualquier arista, que tengan que ver con el cuidado del medio ambiente, o que tengan que ver con el medio ambiente, o que tengan que ver con la legislación de las cuestiones medioambientales, para que cualquier investigador que se quiera agregar pueda trabajar. No es una agrupación, organización o dependencia que podamos decir nada más hay 5, 6, 7 personas. La intención es que si hay investigadores interesados se pueden agregar, entran y salen. Pero lo que queremos es poder proveer información de lo que pasa con el medio ambiente en nuestro estado. Pasamos al siguiente, por favor. Dentro de los objetivos específicos tenemos 3 básicamente, que es monitorear la evolución ambiental. Estamos hablando agua, la calidad del aire, la radiación solar. Actualmente pues la maestra Ileana, la maestra Ida han estado trabajando mucho con calidad del aire. Estamos empezando así muy apenas dando los primeros pasos con radiación solar. Y bueno, hay otras tantas cosas que están pendientes en nuestra agenda, le voy a llamar así, nuestra agenda de medio ambiente en la ciudad, y pues las regulaciones de ingeniería ambiental que se necesitan en las empresas. Hace no más de un año estuve yo en una visita en una empresa donde utilizan ciertos ácidos para quitar impurezas, y les pregunté que cómo medían ellos las impurezas y cómo medían ellos lo que salía, lo que dejaban al exterior. No sé si no me quisieron decir, pero la respuesta de los ingenieros con los que estábamos ahí me dijeron, no sé, no sabemos cuáles son nuestras emisiones ni qué es lo que estamos soltando. No digo el nombre, ¿verdad? Pero cuestiones como estas pues nos empiezan a crear problemas. Aquí en Saltillo, pues bueno, en Coahuila vemos que en Torreón tienen el problema del agua, ¿no? Y el arsénico en el agua. Aquí, como cada vez cavamos más profundo, ya se está encontrando unas cantidades más altas de arsénico en el agua de Saltillo. Y otra vez, nadie lo dice. Entonces, una es monitorear cómo estamos ambientalmente. El segundo objetivo que tenemos en el Locuma,
es poder integrar toda esa información, como yo lo decía ahorita, documental, estadística, geográfica, y de todas aquellas investigaciones que tienen que ver con el medio ambiente. Tener una base de datos en la cual el investigador pueda acceder a ver artículos, a ver investigaciones, o él pueda poner ahí sus investigaciones, o se pueda agregar alguna de las investigaciones que ahí se están teniendo. Siguiente, por favor. Pues obviamente queremos reforzar y dar continuidad a los trabajos realizados en los municipios. En Okuma nos dimos cuenta de algo. Hay mucha gente trabajando, hay mucha gente haciendo cosas, pero cada quien desde su trinchera. Y lo que nosotros buscamos no es que sea la universidad, no es que sea alguna universidad en específico, no es que sea el estado, no es que sea el municipio, sino como investigadores lo que buscamos es nada más que se promuevan todos los datos y que si hay algo bueno para la comunidad, sea de la comunidad, no sea propiamente de alguna dependencia o propiamente de alguna universidad, sino de la comunidad. ¿Dónde puede trabajar el Okuma? ¿Dónde estamos pensando nosotros que es el campo de trabajo del Okuma? Obviamente en muchos lugares, ¿no? Pero pues obviamente lo que casi todo el mundo hace, ¿no? Educación y sensibilización ambiental, la colaboración en el desarrollo de las agendas locales, la ecociudadanía, redes de voluntarios, la centralización de la información. Esto es algo muy importante. Esto que estoy mencionando aquí, pues casi todos los mecanismos o casi todas las agrupaciones que tienen que ver con medio ambiente lo hacen o buscan hacerlo, pero nosotros buscamos, este es uno de los puntos importantes, centralizar la información o tener un banco de datos en donde la información pueda estar disponible y sea más fácil para los investigadores o los maestros que estén interesados obtener información de qué es lo que está pasando. Desarrollo de cursos, ponencias y mesas redondas, y obviamente algo bien importante, servicio a la comunidad. No podemos negar que esto es algo que le pertenece a la sociedad, le pertenece a la comunidad, y casi cualquier dato que demos nosotros acerca del medio ambiente tiene incidencia sobre la misma. Entonces, diferentes servicios hacia la comunidad y obviamente hacia las empresas. En algún momento, ojalá y pudiéramos lograrlo, una de nuestras intenciones es poder ser un organismo certificador aquí en el estado. Los ítems de análisis que pensamos que puede desarrollar Okuma, y obviamente si alguien se quiere integrar con nosotros y piensa que hay algunos otros, bienvenidos. Estamos, como les digo, estamos en la parte ahorita de la gestación. Ejes importantes es el agua, el aire, obviamente los residuos. Actualmente el relleno sanitario de Saltillo es uno de los mejores y es referente como relleno sanitario para desarrollo de otros rellenos sanitarios a nivel mundial, no nada más a nivel local. Sí, tiene un desarrollo muy importante, ha trabajado muy bien, pero no podemos negar que en algún momento vamos a terminar acabando con sus capacidades. Actualmente en el relleno sanitario pues ya se está generando biogás. ¿Sí? Entonces se tienen cosas importantes que quizá obviamente la ciudadanía no conoce. A lo mejor ellos todo lo que conocen, o nuestra sociedad todo lo que conocemos acerca del relleno sanitario es el camión que pasa por nuestras casas y que podemos decir que es sucio o que es bueno o que deja basura tirada o que sí la recoge bien. Pero de todo el sistema de relleno sanitario tiene muchos reconocimientos como tales. ¿Que puede mejorar? Claro está. Pero es algo importante los residuos que tenemos. Y obviamente esto, no sé si ustedes sabían, pero Saltillo es una de las ciudades con más alergias e índices de asma en la República Mexicana. Nadie se ha preocupado en saber por qué, simplemente está ahí. Hace poco platicaba con gentes de la Secretaría de Salud y sobre todo del Seguro Social y me decían que hay una zona hacia la salida a Torreón que es donde se tiene un índice más alto de cáncer de mama, pero tampoco saben por qué. O sea, de todo lo que hay en Saltillo, ahí es donde tienen un índice un poco más alto y quisieran saber por qué, y hasta ahorita no hay alguien investigando por qué se da eso ahí, o cuáles son las zonas más contaminadas de la ciudad, hacia dónde fluye toda la contaminación, se va a Monterrey, se va a Torreón, se regresa a Saltillo, hacia dónde se va. Sí, entonces es importante, son de los ejes que nosotros queremos manejar.
los conjuntos de acciones. Esta de aquí. Básica, ay, se fue. Voy a regresar. Bueno, hasta el momento hemos elaborado la presentación del proyecto a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila. El señor rector desde el rector anterior, el licenciado Blas, nos dio el sí. Ahorita ya con el ingeniero Hernández Vélez, él ya nos está apoyando un poco más, ya nos ha dado incluso un espacio, ya vamos a contar con un espacio para poder fungir como agrupación. Estábamos en miras de firmar los primeros proyectos de colaboración. Ahorita se ha estado trabajando un poquito con la red de ProAire, ProAire, ¿verdad? ProAire, y el proyecto ahorita que está iniciando, yo creo que nos va a platicar la doctora Eliana, ahorita un rato más, y la doctora Edith, es acerca de la calidad del aire, de qué estudios se están haciendo, qué tenemos, qué cosas tenemos, qué no tenemos, qué sí podemos medir, qué no podemos medir. Pero básicamente esto es una presentación para la invitación a todos ustedes, si quieren trabajar, desean trabajar con nosotros en Okuma, pues las puertas están abiertas para los proyectos de investigación, para las colaboraciones conjuntas, incluso pues hasta para los cursos que se puedan dar ahí en sus escuelas, universidades o oficinas. Pues por mi parte es todo, muchas gracias, espero que tengamos un muy buen día de trabajos y sigamos adelante. Gracias, Graciela. Bueno, brevemente antes de empezar, esta es una parte que queremos impulsar y esa es la idea de que el día de hoy no tengamos a lo mejor un auditorio lleno. La idea es trabajar entre poquitos, pero que realmente haya una continuidad del trabajo. Queremos dedicarnos este semestre y probablemente todo el año completo por la misma sugerencia y necesidad de gobierno del Estado que nos está pidiendo colaboración a través de la cátedra, por eso metimos este trabajo dentro de la cátedra para dar solución o propuestas, por lo menos de solución de la problemática que vayamos detectando. Sabemos que en el Estado hay problemáticas muy diferentes. Este panel lo repetiremos en Monclova, que su situación es muy distinta, en Torreón, que es otra problemática diferente, y en Rosita, que sí sabemos que solamente tenemos 2 escuelas en Rosita, pero tiene su problemática muy en específico. Y también la intención es que podamos contribuir con algunas propuestas de solución por parte de ustedes. Esto es Okuma, que no existe físicamente, es virtual. La idea es que ustedes sigan o trabajen en sus centros de investigación, en su propia facultad, pero que la información la podamos compartir y poder tener esa área de oportunidad de vinculación con la sociedad y con las problemáticas del Estado. Entonces, la finalidad de esto es dar un producto, como lo habíamos mencionado en la convocatoria, tener un producto con sus propuestas al final que pueda servir al Estado en específico. Está la otra parte que se les hizo llegar, que eso es el ciclo de conferencias, las 6 conferencias que tendríamos, esas sí organizadas y los ponentes son directamente de convocados por Secretaría de Medio Ambiente. El punto de vista es diferente el que tendríamos de parte de ellos, desde un aspecto internacional, nacional, regional y luego ya la parte local donde participarán otra gente. Este evento es exclusivamente para ustedes, docentes, investigadores y estudiantes de posgrado de la universidad. Entonces, esa es la intención de que la convocatoria sea cerrado para poca gente realmente que pudiera contribuir con algo, ¿sí? Entonces, pues muchas gracias por haber atendido la invitación y vamos a iniciar con la conferencia magistral y posteriormente con el panel de expertos. Okay. Antes de continuar, agradecemos al maestro Roberto Torres por la presentación del proyecto Okuma. Siempre es grato tener nuevas instituciones que nos permitan espacios para ayudar al medio ambiente y siempre es grato pues tener cada vez más y más personas. Una bienvenida a los que vienen llegando, muchas gracias por su asistencia. Y bueno, para dar comienzo a la conferencia magistral, le pedimos al licenciado Reyes Flores Hurtado, a la doctora Baltasar Guerrero García, al doctor Baltasar Guerrero García y a la doctora Edith Madaí Colunga Urbina que nos acompañen al presidium, por favor. Un aplauso, por favor. Muy bien.
Vamos a dar comienzo con la conferencia magistral, posteriormente con el panel de expertos. Al final de ellas tendremos el espacio de preguntas y respuestas, entonces les pedimos que se las guarden para el final y después intensificaremos esta parte. La conferencia magistral tendrá por nombre El derecho humano al agua, por el licenciado Reyes Flores Hurtado. Su más reciente participación fue como coordinador de campaña del candidato de Morena, gobernador de Coahuila, el ingeniero Armando Guadiana Tijerina, en el proceso electoral del año 2017. Asimismo, en la elección federal del año 2018, como coordinador de la campaña, pero en esta ocasión como senador. También senador suplente electo por el estado de Coahuila, emanado del partido político denominado Morena. Cedemos la palabra. Buenos días, muchas gracias primeramente por la invitación. Vengo a hablar de manera muy breve sobre el derecho humano al agua, que creo que tiene trascendencia en esta ocasión porque de nada sirve el reconocimiento de un derecho si no existen mecanismos específicos en los estados que lo regulan precisamente para su defensa. Y voy a contextualizar un poco de un tema muy general que todos ya conocen, pero voy a dar algunos datos muy genéricos para contextualizar cuál ha sido el camino de la pugna o la lucha nacional y en su momento internacional por el reconocimiento del derecho humano al agua o el acceso al agua como un derecho humano. Existe una discusión internacional que tiene que ver precisamente con un problema de abasto de agua en la que se dice que en muchas ciudades, incluyendo en México y otras ciudades del mundo, en las siguientes décadas va a haber un problema de escasez de agua y a partir de aquí, a partir de esta preocupación, empiezan a surgir precisamente discusiones internacionales sobre la necesidad de sustentabilidad del agua. Como se ha dicho a nivel internacional y todos sabemos, el problema, no tenemos problemas de agua, hay mucha agua en nuestro planeta, el 70% de nuestro planeta prácticamente es agua. El problema que tenemos es que de este 70%, el 97.5% es agua salada que está en los océanos, no es aprovechable para fines de consumo humano, solo el 2.5% del agua es dulce, pero de este 2.5% de agua disponible, el 1.5% se encuentra en glaciares y únicamente tenemos disponible el 1% de agua dulce al interior de los continentes. Y entonces, si no tenemos un problema de disponibilidad de agua potable en distintas partes del continente, y a partir de aquí empieza una discusión y un debate precisamente en torno a esta necesidad. Les da ahorita el antecedente del agua dulce disponible, en el que estos son los porcentajes del 70% de agua dulce, así se encuentra distribuida en el planeta. Ese 70% hablamos de los glaciares, el 30% es agua de difícil acceso y el agua disponible es el 1%, que es la que se encuentra en lagunas y ríos. Pero hay un desequilibrio en la disponibilidad de agua en el planeta. Aquí les ponen en la gráfica, se encuentra como Kuwait, que es una superficie de Medio Oriente que abarca no solo Kuwait, sino toda esta parte de Irak, Kuwait, Emiratos Árabes, toda esta parte de Medio Oriente donde hay poca disponibilidad de agua. Se tiene escasez frente a países como Canadá, donde hay bastante disposición de agua, de hasta 100,000 metros cúbicos de agua frente a 10 metros cúbicos. Y esto, si hacemos un análisis internacional, si hacemos un análisis local, nos vamos a dar cuenta que hay zonas áridas en México, sobre todo en el norte, en las que se encuentra Coahuila, que también tenemos un problema de precipitación, y disponibilidad de agua en los estados norteños, en las zonas de Sonora, en zonas áridas de Coahuila, de San Luis, Zacatecas, en el que también tenemos un problema de disponibilidad de agua. Cambiamos
imagen. Y a partir de aquí, de este antecedente que les daba, se empieza a dar una discusión internacional sobre el tema de disponibilidad de agua o acceso al agua. Y esa discusión internacional rebasa prácticamente en tiempo a la propia discusión interna en México. Es en el 2000, en el Foro Internacional sobre el Agua que se llevó a cabo en La Haya, Holanda, donde se discute y se concluye que el agua es un bien público y que nadie tiene derecho a tener el control del agua. Y ahí en el 2000, en esta convención internacional en La Haya, empieza a discutirse ya, o se empiezan a dar los primeros antecedentes de poner al agua como un bien supremo del Estado. Y es en 2010 ya, con este acuerdo, resolución de la ONU, donde se eleva el derecho humano al agua a nivel internacional, y entonces se obliga a los estados participantes o integrantes de la Organización de las Naciones Unidas a empezar a discutir en sus legislaciones internas este derecho. ¿Qué se discute? Agua, disponibilidad de agua suficiente y saneamiento. Y se discute a partir de un análisis a nivel mundial en el que se detectan 1.000 millones de personas en el mundo que no tienen acceso al agua y 2.600 millones que no tienen acceso no tienen acceso, más bien no tienen acceso a un saneamiento adecuado y salubre. Entonces, aquí en este momento, en 2010, se estaba hablando a nivel internacional de 2.600 millones de personas en el mundo que tenían un problema de acceso al agua. Y ahí se hablaba a nivel internacional. Cuando lo empezamos a aterrizar en la discusión nacional, pues nos damos cuenta que México no se encuentra exento de esta regla internacional. Y hay muchas ciudades y muchas poblaciones alejadas en muchas comunidades de México que no tienen acceso a agua potable y que no tienen acceso tampoco a todo el proceso de saneamiento que permita sustentabilidad en sus regiones. Y el derecho humano al agua tiene que ver a nivel constitucional con otros derechos paralelos, como son el derecho a la salud, ¿no? Se ha establecido también por la Organización Mundial de la Salud que los problemas relacionados con agua, con las enfermedades relacionadas con contaminación del agua, ocupan el segundo lugar de mortandad infantil. Es decir, hay mucha gente que tiene acceso a agua en África, por ejemplo, en Mozambique. Se revisaba en ese tiempo el antecedente de que la población bebía de las mismas fuentes o de los mismos charcos que bebían los animales, ¿no? Entonces, esto genera en esa población de 1.000 millones de habitantes problemas de salud muy graves. Y en México, si lo aterrizamos también a las comunidades más apartadas, Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, nos damos cuenta que también hay enfermedades gastrointestinales asociadas con la mala calidad del agua y que se convierten entonces en un problema de salud. Y está asociado también con otro derecho, como el derecho a un medio ambiente sano, que ya estaba finalmente en la Constitución, que ya estaba previsto a nivel constitucional, pero que este acuerdo de la ONU exigió, o más bien orilló al gobierno mexicano, al Congreso de la Unión, a discutir este acceso al agua como un derecho humano. Y en 2012 se discute y se reforma la Constitución, el artículo 4 constitucional, para elevar el acceso al agua como un derecho humano. Y entonces cambia la perspectiva en muchos sentidos, en términos locales en nuestro país, respecto a esta situación. Después del 2012, al elevar como derecho humano el acceso al agua en México, nos da una serie de mecanismos de defensa que permiten no solo discutir a nivel local, a nivel legislatura, en letra muerta, un derecho, sino además tener una garantía, tener el mecanismo garante que permita a cualquier ciudadano exigir y lograr que el Estado cumpla con este beneficio. Sabemos pues que se ha discutido, se ha dicho que el agua ahí está, y como un bien material, de acuerdo a la ley de sustentabilidad,
o de permanencia, mejor dicho, solo se transforma, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces el problema del agua en cualquier comunidad viene a traducirse en un tema de sustentabilidad. Y si estamos contaminando el agua, entonces tenemos cada vez menos volumen disponible para consumo humano y para todas las necesidades que este derecho otorga a los ciudadanos. Y entonces lo que tenemos aquí que defender es la sustentabilidad de este derecho, y la ley mexicana nos da el mecanismo garante. A través del juicio de amparo, además, también una reforma del 2013 permite ahora el acceso a los derechos colectivos, al reclamo o exigencia del respeto de derechos colectivos, y todo el tema ambiental y el tema de agua cuadra en la ley de amparo como un derecho colectivo o también como un derecho individual. Y entonces el debate en los próximos años, y en los últimos años incluso se está dando a nivel legislativo, incluso ya a nivel tribunales federales, sobre el alcance de este derecho. En noviembre del 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó este acuerdo, que también viene a ser un antecedente internacional de la resolución que hablábamos ahorita de la ONU. Aquí ya en este acuerdo se empieza a hablar del derecho humano al agua como indispensable para una vida digna, principio que ya entonces estaba plasmado en la Constitución, pero que circulaba alrededor de derechos como el derecho humano a la salud y el derecho a un medio ambiente sano. Y aquí pues ya se empiezan a definir los conceptos que luego se traducen en el acuerdo y hoy están plasmados en la Constitución Federal de la República, y que tiene que ver con la disponibilidad de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para uso personal y doméstico. Y esta fue una de las grandes discusiones en el Congreso de la Unión. ¿Por qué? Porque garantizar este derecho para el Estado mexicano es sumamente oneroso. Hoy, ya como está plasmado en la Constitución, hay muchas ciudades, hay muchas poblaciones en México, y no solo poblaciones alejadas en las zonas serranas, sino también poblaciones rurales que sufren de una violación directa a sus derechos humanos porque no tienen satisfecho este derecho. Y ahorita vamos a hablar de algunos temas locales. Continuamos. Bueno, me pones por favor la gráfica de suficiente. La Organización Mundial de la Salud ha determinado como suficiente el volumen de agua necesario para consumo humano, para higiene de una familia promedio, entre 50 litros y 100 litros por persona diarios. Hay ciudades como lo veíamos ahorita, Kuwait, pero hay ciudades como Mozambique, en el que la población tiene promedio de acceso a 10 litros de agua diarias y no en condiciones de salubridad. Y países como Estados Unidos, donde se considera un promedio de uso de agua diario por persona de 570 o familia promedio de 570 litros, extremos. En Europa, el promedio de agua que se estima satisface la necesidad de la población es de 200 a 300 litros, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha determinado que en promedio se tiene como criterio aceptable o suficiente, mejor dicho, como criterio de suficiencia, entre 50 y 100 litros diarios por persona. Saludable implica que el agua debe de estar libre de contaminantes, de cualquier microorganismo, cualquier factor contaminante que ponga en riesgo la salud. La aceptabilidad del agua tiene que ver con las condiciones naturales del agua, que tiene que estar pues en sabor, color y olor de manera satisfactoria para cumplir los dos requisitos, tanto para consumo humano como para limpieza y comida. Accesibilidad tiene que ver con la facilidad que debe tener la población para llegar a la fuente que va a satisfacer este derecho.
¿no? También se ha determinado por la Organización de las Naciones Unidas que la accesibilidad debe de partir de un criterio de que esté disponible cuando menos a 1 kilómetro y que el tiempo que medie en el traslado para cumplir este fin no sea más allá de media hora. Aquí en México tenemos comunidades que no cumplen con este requisito, zonas serranas en las que la gente tiene que caminar 3 horas, 4 horas para tener acceso al agua, no tienen además agua salubre, y el hecho de que la carguen, vamos, de manera rudimentaria, con la fuerza del cuerpo, con la fuerza de algunos animales, implica la disponibilidad limitada de agua porque es pesada. Y la asequibilidad tiene que ver con el costo, con la facilidad, pues, que no se haga nugatorio este derecho. Podemos decir en México que tenemos el derecho de acceso al agua, pero si nos dicen que el metro cúbico de agua cuesta 10,000 pesos, pues ya no es accesible y entonces se está violando el derecho humano al agua. Estos conceptos que tienen que ver con una disposición expresa de la norma y que tiene que cumplir el Estado, encontramos distintos ejemplos en distintas partes del país que representan una violación directa de derechos humanos. Hoy en el Congreso de la Unión se está discutiendo el tema de la participación privada en la explotación o el uso de agua. Aquí en Saltillo tenemos un ejemplo, uno de los pocos ejemplos a nivel nacional, que tiene que ver con la administración del suministro de agua por una empresa privada. Y cuando analizas el tema de Saltillo a la luz, pues, de la administración de intereses privados en la disponibilidad de agua, te das cuenta que estás violentando ya un principio constitucional, porque primero, el agua para consumo humano es un bien público, y segundo, corresponde al Estado administrar de manera directa el suministro de agua y a los ciudadanos satisfacer ese derecho a través de cualquier mecanismo legal que tengan. Cuando hablamos de asequibilidad, estás hablando del precio de agua. Los mecanismos internacionales y la propia discusión en el Congreso de la Unión no tenía que ver con un concepto de gratuidad en el suministro de agua. Tiene que ver con un concepto de acceso asequible, es decir, que el agua esté en precio disponible para cualquier población. Y si entonces en México el promedio del salario mínimo ronda en los 88 pesos y para que te conecten agua tienes que pagar 2,600 pesos, entonces ya hay una violación al derecho humano a cierta población, no a todos, pero si hay una población en Saltillo que gana el salario mínimo y que batalla para pagar un contrato de conexión de agua. Y no solo eso, hay condiciones de recorte del suministro del líquido que la gente le cortaron porque no tuvo dinero para pagar, y la reconexión todavía le sale cara. Y este principio tiene que ver precisamente con un concepto en el que se ve el suministro del agua como un negocio y no como el derecho de que tenemos los ciudadanos desde el punto de vista constitucional y como derecho humano a que se nos satisfaga en cantidades suficientes, salubres, aceptables, accesibles y asequibles. Y entonces en los próximos meses se va a dar una discusión muy interesante, y se está dando una discusión muy interesante en tribunales de este tema, porque la ley de aguas del estado de Coahuila prevé y faculta a los organismos públicos municipales y en consecuencia a las empresas paramunicipales, aunque tengan participación privada y que administran el servicio de agua, los faculta para el corte de agua. ¿Qué se está discutiendo en los tribunales ahorita? Si precisamente por ser un derecho humano, que la ley me dice que debe ser suficiente y debe ser asequible al ciudadano, si ese derecho humano, si el Estado tiene el derecho a cortar el suministro de agua a una persona de escasos recursos. Y la razón de la ley y la razón de la reforma era precisamente esa, que ningún ciudadano
Ningún ciudadano, ya no hablemos de los de la sierra, eso no tenemos ni siquiera forma de discutir y resolver el problema, pero que ningún ciudadano, por lo menos en las zonas urbanas, sería el caso de Saltillo, no tenga acceso a este principio, porque es un derecho humano, y como derecho humano debe respetarse por el Estado en cualquier rincón. Claro que es un tema de infraestructura y es un tema de costos, pero ahí está en la Constitución, y desde entonces, desde la reforma, se discutía precisamente el problema del acceso a los recursos para garantizar este derecho universal. ¿Qué es lo que se está planteando en tribunales? Que la autoridad tiene derecho a restringir, mas no a suspender. No es lo mismo. Si a final de cuentas una persona de escasos recursos que no tiene para pagar su recibo de agua, tiene, aunque sea un chorrito de agua suficiente para que le dé la satisfacción a sus necesidades de consumo y a su necesidad de limpieza, se satisface el derecho. Y entonces la autoridad lo que tendría es solamente el derecho a restringir, mas no la facultad de cortar el suministro, porque ese corte ya es violatorio de derechos humanos. Y entonces la ley estatal de aguas, no nada más en Coahuila, en la mayor parte de los estados, es violatoria de este principio, al facultar a los organismos públicos a cortar el suministro. Y hablo de Saltillo porque en Saltillo tiene todavía una dicotomía más interesante. Es un particular el que está violentando el derecho. La defensa de aguas de Saltillo en tribunales es que no es autoridad por los efectos del amparo y que en consecuencia no se le puede obligar a cumplir con la garantía o el derecho humano al agua. Y esa resulta ser una aberración, porque todo concesionario de un servicio público particular tiene la obligación de cumplir con cualquier garantía o derecho humano, porque se está sustituyendo en las facultades del Estado y está ejerciendo facultades del Estado públicas, ¿no? El problema es lo que veníamos diciendo. Se ha visto este derecho, más bien este suministro se ha visto como un gran negocio, cuando el recurso natural pertenece a todos los ciudadanos y de acuerdo a los tratados internacionales y a la propia legislación local, se eleva al rango de derecho humano. Y entonces el juicio de amparo se convierte en el gran mecanismo garante precisamente para exigir que se respete este derecho. Y no solo eso, estamos hablando aquí únicamente del tema del derecho humano al agua, la defensa de ese derecho, pero cuando hablamos de la necesidad del equilibrio, la necesidad de la sustentabilidad, todo tiene que ver con la permanencia de la población y con el respeto del derecho humano al agua. Todo. Si hay la ley, en concreto la ley, establece un rango de jerarquía en la utilización del agua. Primero, consumo humano. Satisfecho el consumo humano, el agua se destina para fines agrícolas, que tiene que ver también con la sustentabilidad de la población. Y se van formando entonces en este rango las necesidades productivas, y la industria está después que la agricultura. Y entonces cuando hay una sobreexplotación, que seguramente hablarán de ese tema, cuando hay una sobreexplotación del agua disponible y se desequilibra el agua disponible para consumo humano, la población tiene la posibilidad, a través del juicio de amparo, alegando derechos colectivos, de parar cualquier negocio o cualquier permiso que autorice una explotación discriminada del agua, porque a final de cuentas todo se traduce en la necesidad de la sustentabilidad, ¿no? No existe negocio, por lucrativo que parezca, que justifique poner en riesgo una población. Y bajo esa lógica, precisamente, cualquier sobreexplotación o uso indiscriminado de agua o contaminación de agua debe de ser materia de revisión en tribunales, porque insisto, el tema el agua ya está y ahí va a seguir, pero la estamos contaminando. Si seguimos, vamos a seguir teniendo el 1% de agua disponible, nada más que cada vez ese 1% de agua disponible se está convirtiendo en un 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 de agua
contaminada. Y entonces el agua ya contaminada pues no es susceptible de ser usada para fines de consumo humano, y entonces todo se traduce en ese equilibrio que tiene que ver con el respeto del derecho humano al agua en estas condiciones. Saludable, tenemos por ejemplo en el tema de salud, cuando les hablaba de que debe estar el agua libre de contaminantes, de microorganismos que pongan en peligro la salud o de cualquier acción incluso radioactiva que ponga en peligro la salud. Tenemos el caso de la conclusión también de la Organización Mundial de la Salud respecto al asbesto como un material cancerígeno, y que en los 70s, 80s, 60s se utilizó el asbesto para conducir agua en la mayor parte de las redes de distribución municipales. Y entonces la recomendación es, se tiene que cambiar toda la tubería de asbesto porque es contaminante. Eso tiene que ver con la condición salubre. Sí tenemos en algunas ciudades de Coahuila conducción, tenemos agua, tenemos el servicio, pero se conduce a través de tubería de asbesto. Y a la luz entonces de este tratado y a la luz de la reforma constitucional, toda esa tubería se tendrá que cambiar. El Estado tiene la obligación de cambiarla precisamente para garantizar la salubridad en el suministro de este derecho o del acceso al agua, vamos, como derecho humano. Entonces yo les quería platicar en términos muy generales este tema respecto al mecanismo legal que tenemos para exigir que se respete el derecho de la población a acceder al agua, y que a partir de la reforma del 2013, la reforma a la Ley de Amparo del 2013 permite precisamente la tutela de derechos colectivos, y ante esto cualquier población, cualquier núcleo poblacional puede exigir no solo que se suministre, sino también que se garantice de manera equilibrada la explotación de agua. Y entonces ahí se puede impedir la sobreexplotación, en el caso de la laguna, por ejemplo, la sobreexplotación de los mantos acuíferos a través de perforaciones profundas, y se puede impedir en la zona carbonífera o en la zona de Burgos la sobreexplotación de los mantos acuíferos para fines de fractura hidráulica, o se puede impedir o se puede exigir en zonas como Saltillo mayor saneamiento, más eficiencia en el saneamiento y suministro de líquido en condiciones de asequibilidad, cuando hablábamos pues de este concepto como más que nada como el costo económico que permita a la población satisfacer la necesidad o su necesidad de subsistencia a través de este líquido como un derecho humano. Muchas gracias. Agradecemos al licenciado Reyes Flores Hurtado por la conferencia magistral del derecho humano al agua. El ser humano utiliza el agua para todos los procesos químicos dentro de su cuerpo, y asimismo para los procesos fuera de su cuerpo. Lo utilizamos para la industria textil, lo utilizamos para la industria alimenticia, y tenemos cifras muy alarmantes. Analicemos un poco de esto. Nos mencionaban poblaciones donde se tiene acceso a 10 litros de agua por persona. Diremos, pues es mucho, el comercial de Bonafont me dice que son 2 por día, ¿no? Pero si nos ponemos a analizar que la mayoría de nuestras regaderas llegan a gastar hasta 20 litros de agua por minuto, es ahí donde caemos en conciencia de que el problema de agua es más urgente de lo que nosotros pensamos. Sin ahondar en este tema, que es el que sigue, vamos a continuar con el programa, al panel de expertos de los acuíferos de Coahuila. Antes de comenzar, me gustaría ofrecer una disculpa por parte del doctor Carlos Recio. Él es catedrático e investigador de la Escuela de Historia. Pues por cuestiones laborales no se pudo presentar, entonces cederemos la palabra a la maestra Graciela Hernández Gómez, que nos hará lectura del trabajo enviado del doctor Carlos Recio. Cedemos la palabra. Sí, una disculpa por parte del doctor Carlos, andaba en otro congreso y no consiguió transporte a la hora que
tenía que llegar hoy a las 7 de la mañana, entonces se retrasó. Voy a dar lectura a un pequeño resumen que me compartió, obviamente que pues desconozco el tema y la aportación de él era mucho más profunda y más completa, pero no quise dejar de fuera esta parte de la parte cultural del agua que tenemos en Saltillo, que sería de la que partimos este panel. Y les comparto, bueno, textualmente, obviamente no podré responder las preguntas, pero con todo gusto las podemos dejar por escrito. Y bueno, como todo esto va a estar subido en la página de la agenda, las presentaciones de los compañeros panelistas junto con la del doctor Carlos Recio, por ahí podrá ser a través del Facebook o en la página de la agenda ambiental poder poner las preguntas que ustedes tuvieran respecto al tema. Estos son, el doctor hablaba sobre los datos históricos del agua en Saltillo para poder entender precisamente la cultura del agua específicamente aquí. Él nos comparte desde el origen, si ustedes recuerdan el origen del nombre de Saltillo, que originalmente se llamaba Villa de Santiago de Saltillo, como un valle rodeado de montañas de la Sierra Madre Oriental, cuya agua era abundante en existencia. Y esto se conoce y está registrado como uno de los motivos que dio origen a la fundación en 1577 de esta villa. Nos habla después el doctor que 14 años después, en 1591, el agua fue un elemento primordial y prioritario para la instalación de las familias tlaxcaltecas, que ustedes recuerdan, pues bueno, fueron los orígenes de esta población, dedicados obviamente a la agricultura y la fundación del pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Entre los manantiales y los arroyos de este valle se destacaba obviamente el llamado Ojo de Agua, que aún existe en nuestra ciudad, en el descenso de la Mesa de Arizpe, que así se llama esta parte donde vemos el Ojo de Agua. Y bueno, vemos actualmente y desde aquella época la capilla que se construyó precisamente en ese punto. Se cree, porque no está confirmado, que bueno, este manantial fue el que dio origen al nombre ahora de la ciudad de Saltillo. Y hay una publicación del bachiller Pedro Fuentes, cura de la parroquia de Santiago, actualmente es nuestra catedral, un manuscrito que se tiene de 1792, donde consideraba que el nombre de Saltillo podría ser una voz chichimeca que significa tierra alta de muchas aguas. Considerando que el nombre de la villa originalmente fue Santiago del Saltillo, algunos autores consideran que el punto exacto de la fundación pudo haber sido el propio Ojo de Agua, que bueno, así lo festejamos y así lo tomamos, pero está escrito, no está comprobado al 100%. Se cree, sin embargo, que la población que fundó nuestra población fue alrededor realmente de la actual Plaza de Armas, porque ahí los habitantes podían beneficiarse de las corrientes emanadas del Ojo del Agua, o sea, un poco más abajo de donde realmente está el punto del Ojo del Agua. Por ahí bajaba el agua de manera subterránea, por lo que actualmente conocemos como la calle de Hidalgo, y desembocaba en una pila con varios surtidores en el centro de la Plaza de Armas. En la calle de Allende, los pobladores tomaban el agua de una acequia por sus actividades cotidianas, las cuales también dependían de este mismo manantial en este caso. Nos comenta también el doctor Carlos que durante el periodo colonial en el Valle de Saltillo, el acceso al agua era el elemento clave respecto a la tenencia del agua. Aquí Baltasar, que es experto en esto de las tenencias del agua, se nos dice que en esa época era había un proceso inverso al que actualmente tenemos. Las propiedades rurales que se tenían sobre el agua no dependían de la extensión de la tierra, sino también de un número específico de horas o días que les correspondía de agua. En Saltillo, en lugar de describir una parcela con derecho de agua, se especificaba una cantidad de agua, no por la tierra, no por la extensión de la tierra, sino por la cantidad de agua con la que contaba ese espacio. De manera que entre más amplio era el acceso al agua de una persona, más extensas, productivas y costosas eran las propiedades. Aunque Saltillo no cuenta con ríos o grandes arroyos o ciénegas, si bien en Saltillo no se contaba con ríos, sino fundamentalmente arroyos y ciénegas, los ojos de agua y cauces eran muy numerosos. Aquí viene un dato muy interesante que me llamó la atención. Nos dice que en 1777 Fray Juan de Agustín,
al visitar Saltillo, señaló la existencia y está registrado, documentado, de más de 665 manantiales en el valle. 15 años más tarde, en 1792, don Pedro Fuentes, un bachiller, escribió: de lo primoroso de sus tierras y abundancias del agua, se colige claramente la abundancia de semillas que producen sus muchas labranzas. Agregaba el padre Fuentes que todas las aguas del valle, sin excepción alguna, eran dulces, cristalinas, frescas y hermosas. Años después, en una certificación expedida por el mismo sacerdote y bachiller Pedro Fuentes en 1811, llamó a Saltillo manantial de muchos floridísimos ingenios. A mediados del siglo XIX existían 27 fuentes de abastecimiento en el Valle de Saltillo, por lo general en los manantiales. Antes de conducir el agua por las acequias, se acopiaban en grandes depósitos para regular la presión a fin de influir continuamente hasta llegar a las fuentes públicas. Los dos principales arroyos que bordeaban la población en el siglo XIX tenían como función separar el mundo de los vivos respecto al de los muertos. En efecto, al transponer por el lado oriente el arroyo de Guanajuato, a la altura de la calle Juárez, en su cruce con Matamoros, se encontraba el panteón principal de Saltillo. Y a partir de la década de 1830, en donde ahorita está la Escuela Centenario, en el lado contrario, en la parte poniente, el arroyo del pueblo, a la altura de la calle Lerdo, con el borde del ferrocarril, se ubicó el cementerio del pueblo de los Tlaxcaltecas, cuya división era precisamente estos fluidos de agua. Entonces, de esta manera el curso de agua limitaba las esferas de la vida y la muerte. Así está por ahí documentado unos escritos. En la actualidad, en el Valle de Saltillo existe un gran número de arroyos, los cuales descienden en dirección de sur a norte, siguiendo el declive natural del terreno. Actualmente, y aquí es donde yo creo que podríamos partir y dejar la problemática para el doctor Carlos Recio, alrededor se contabilizan solamente poco más de 20 arroyos. Estos cauces de agua son áreas de recarga de los mantos freáticos y constituyen un drenaje natural del valle. Los arroyos también propician un particular clima en los sitios que recorren, de manera que hasta hace pocas décadas existen con ellos una flora y fauna particularmente que prácticamente ha desaparecido. Actualmente los arroyos de Saltillo son sitios en que se acumula la basura y en varios puntos existen viviendas irregulares. El reto es rescatar el mayor. Entonces, ahí dejo la problemática de 665 manantiales. Actualmente tenemos solamente 20 arroyos surtidos de esos originales manantiales, que obviamente ya algunos se han secado. Y la problemática que tenemos en los arroyos. Si ustedes se han dado cuenta, hemos hecho visitas por ahí a los arroyos precisamente, no para limpiarlos, que sí lo hemos estado haciendo, sino para precisamente detectar esta problemática que conlleva el que los basureros sean ahorita, que los arroyos sean ahorita basureros de la ciudadanía. Hemos encontrado, porque se está haciendo unos recorridos con drones de asentamientos irregulares, muchísimos tienen ahí, hemos encontrado unas quintas hermosas, hemos encontrado establos, cocheras, jardines particulares en los terrenos de los arroyos y obviamente pues llenos de basura, ¿sí? Sobre todo desechos, obviamente el plástico que sabemos que anda por todos lados, pero desechos de ropa, mucha ropa tirada en los arroyos. Hemos estado trabajando, hemos visitado varios arroyos que si bien hemos colaborado con la limpieza, el problema no es la limpieza, el problema es la